días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy estamos de manteles largos. Nos encontramos aquí visitando al doctor Néstor García Canclini, un antropólogo y crítico cultural muy importante a nivel América Latina. Y pues venimos a hablar con usted en relación a sus obras y particularmente la obra que usted está presentando. Yo quisiera primero empezar con usted por su forma de pensar. Es decir, usted es antropólogo, pero también es crítico cultural. Si yo le tuviera que decir dos referentes, ¿usted por cuál se inclina? ¿Clifford Geertz o la Escuela Crítica de Frankfurt? Clifford Geertz. Entonces usted está más ligado hacia la estructura antropológica de la crítica cultural. En realidad mi formación es en filosofía. Yo estudié desde la licenciatura en Argentina hasta el doctorado en París en filosofía, y la verdad que es para lo único que tengo diploma. O sea, desde que llegué a México en el año 1976 hago uso ilegal de la antropología porque me fasciné con las posibilidades de trabajo de campo. Siempre tuve cierta aprensión con la filosofía entendida solo como trabajo con ideas, con libros. Me pareció que había que tomar referentes empíricos, textos que no fueran de filósofos, y hacer una reflexión filosófica teórica, pero teniendo evidencias empíricas de aquello que se está conversando. Mi primer libro fue sobre Cortázar, entonces también hay un antecedente literario en ese sentido. Y luego, desde que estoy en México, he hecho mucho trabajo de campo en Michoacán. Primero son las transformaciones de las artesanías y las fiestas populares en relación con el capitalismo, la vida urbana, el turismo. Luego trabajé en la frontera, en Tijuana, en la relación bicultural o multicultural en México, Estados Unidos, pero también muchos centroamericanos y otros que cruzan por ahí. Y en la Ciudad de México dirigí un programa de estudios sobre cultura urbana que duró muchos años. Esas han sido mis áreas principales. Hay temas más teóricos, como la globalización, la interculturalidad, sobre los cuales también he estudiado y escrito. Tal vez una de sus obras más paradigmáticas, por lo menos así celebrada por el común denominador de las personas que observan este tipo de trabajos, es su obra de Culturas Híbridas, sí, ¿no? De 1990. Sí. Una obra en la cual usted nos habla que no solamente hay un proceso de hibridación, ¿no?, de la sociedad, sino de hibridación cultural, ¿no? Empezamos a adoptar esto. Y esto a mí me llama mucho la atención porque muchos críticos, contrario a pensar la idea de la hibridación, dicen que lo que existe es una forma de imposición de un solo modo de civilización. Esta posición de la hibridación de la cultura y la existencia de un modo de civilización, ¿son teorías contrarias o pueden llegar a conciliarse? No hay imposición de una cultura sobre otra sin que la cultura que se impone quede infiltrada por elementos de la cultura que se sometió. Esto ha pasado desde la relación entre Grecia y Roma y quizá antes. Lo tenemos menos documentado, pero en toda la historia de Occidente este proceso es verificable. En el caso de América Latina, es cierto, una conquista violenta con destrucciones parciales de algunas culturas aborígenes, otras que sobrevivieron subordinadas, pero incorporando muchos aspectos, elementos, costumbres, iconografía de sus propias culturas como pueblos originarios a las catedrales, las iglesias, la vida urbana, la convivencia entre colonizadores y colonizados. Luego en las sociedades contemporáneas esto me parece más evidente porque la interdependencia que ha creado a escala global el intercambio tan fluido, especialmente en épocas de Internet,
hace que no haya un poder global. Existen comportamientos imperialistas, colonialistas en algunos casos, hay regresiones graves en la actualidad, pero lo que prevalece es un poder diversificado, disputado por lo menos entre tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, y luego poderes regionales y un tipo de poderes nuevos, aparentemente desterritorializados, yo creo que transterritorializados, que son los de las llamadas GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon. Entonces vivimos en el cruce de muchas hegemonías que toman en cuenta a aquellos a los cuales quieren subordinar y tienen que hacerse cargo de parte de su cultura, si no, no hay hegemonía posible. Cuando uno oye la denominación de hibridación, pareciera ser que hay una especie como... No es una denominación que suene agresiva, pero, por ejemplo, usted, una de las cosas que observa en varios de sus textos es el influjo de los medios masivos de comunicación, sí, los cuales no tienen una participación pasiva, sino inclusive agresiva en imponer ciertos criterios. Sí. ¿Cómo podemos nosotros seguir pensando la existencia de una cultura, ¿no?, de acuerdos culturales, cuando hay un medio masivo que está imponiéndome lecturas, está imponiéndome interpretaciones, formas de vida, concepciones de mundo? Los receptores somos siempre activos. Seleccionamos entre lo que se ofrece en el mercado o fuera del mercado, consultamos ciertos sitios de internet, leemos ciertos periódicos, o muchos no leen ninguno, zapeamos en los canales de televisión, vamos escogiendo. Y en esa selección hay una actividad proelectiva, no es de sumisión ciega. Desde el comienzo de las industrias culturales se empezó a advertir que había esta interacción entre los emisores, los receptores y los múltiples intermediarios. Hoy eso me parece que es todavía mucho más complejo. Si pensamos en culturas autosuficientes, puras, la pregunta sobre qué queda de esas culturas en estas transacciones parece importante, pero en rigor no hay culturas puras ni intactas. Las culturas son resultado de intercambios con los otros, con las otras lenguas, las otras costumbres, y en ese intercambio, que suele ser desigual, hay posibilidades de que unos y otros jueguen con astucias diferentes. Poco tiempo después usted escribió un libro muy interesante que es el de Lectores, Exportadores e Internautas. Lectores, espectadores e internautas, sí. Y a mí me parece interesante el hecho de que usted enfatizara entre el lector y el internauta, porque sí, creo que uno es el lector del papel y otro es el lector del medio electrónico. Sí. ¿No? Hoy en día, ¿usted cree que podemos encontrar una forma de conciliación? Porque pareciera ser que cuando uno va a la librería es un mundo distinto del que es el internauta. El que lee en internet sigue allá y el que busca papel va a otro lugar. Hay diferencias notables, seguro. Depende del soporte, de la manera en que nos relacionamos con los contenidos. Ese libro que mencionas es del año 2007, entonces tiene percepciones, registros de procesos que había en ese momento, cuando apenas comenzaban las redes sociales, un año antes, se habían iniciado en 2006.
Luego yo he seguido trabajando el tema, en parte porque me pidieron colaborar con encuestas de lectura, la interpretación de esas encuestas, con estudios sobre jóvenes, que son los más enérgicos transformadores de estos hábitos tradicionales de comunicación y acceso a la información. Y hace 2 años terminamos un estudio que lo hicimos en la Ciudad de México y en Madrid sobre los nuevos hábitos y formas en que los lectores se relacionan con contenidos y formatos distintos. Vimos que se habían modificado algunas de aquellas observaciones que yo había registrado en 2007, pero vimos, por ejemplo, que hay una continuidad entre lo que conocemos en línea y lo que conocemos fuera de línea, online y offline. Aún en los estudiantes universitarios, que son los que tienen un acceso más prolongado e intensivo con las redes o con internet en general, saben diferenciar cuándo es mejor leer en papel y cuándo en pantalla. Y vimos que a todos los niveles sociales, estudiamos grupos muy diversos, amas de casa, señoras grandes que se reúnen una vez al mes en un grupo de lectura para comentar libros y les atrae leer una novela en papel, algunas la leen en papel, otras en pantallas. Vimos que hasta los habitantes de la calle, los homeless, leen, encuentran periódicos tirados, tienen un pequeño celular barato en el cual leen. Y uno de los fenómenos interesantes nuevos es que sectores que antes leían poco, ahora leen más, aunque sean textos breves, y escriben, porque si uno recibe un correo electrónico lo contesta. Si uno ve un artículo que le parece atractivo, se le ocurre compartirlo con amigos y lo pasa o les avisa que está esa publicación. Entonces hay un juego muy dinámico en el que cambian los hábitos, pero creo que una diferencia que tenemos entre la primera década del siglo XXI y la segunda es que en la primera década se pensaba que las editoriales iban a desaparecer, las librerías también, no había vida futura para el libro, los periódicos. Hoy vemos que han sido afectados, pero no desaparecen y nada indica que en pocos años vayan a extinguirse. Y esto es porque casi siempre las apariciones de nuevas formas de comunicación no sustituyen a las anteriores. El cine no hizo desaparecer el teatro, aunque se temió cuando había aparecido, ni la televisión al cine. Se modifican las complementariedades entre unos medios y otros. Pero, por ejemplo, usted como investigador, siento que a nivel de difusión de la investigación sí hay una diferencia radical entre el papel y el electrónico. Es decir, yo siento que hoy la apertura de los medios electrónicos agilizan la crítica por parte de los compañeros, cosa que antes el papel no nos permitía tener esa crítica. Y que creo, salvo sus mejores observaciones, en el caso de México muchos todavía no están preparados para la crítica pronta, ¿no? De hecho ha disminuido la crítica. Se hace menos crítica literaria, menos crítica bibliográfica. Por esta cuestión. Por un proceso muy complejo, me parece, en el que intervienen muchos factores. Es difícil sostener una editorial económicamente. Es difícil vender la cantidad de libros que se necesitan para tener capacidad de exportar o de importar. A esos aspectos económicos hay otros que tienen que ver con las competencias nuevas. Evidentemente las pantallas están
creando nuevas reglas, están atrayendo mucha publicidad que se va de los periódicos y de las revistas a las páginas de internet. Entonces son muchos factores. Y entre esos factores, algunos que a mí me interesan especialmente, es cómo cambian los consumidores, los receptores, los usuarios de estas nuevas plataformas que tienen capacidades de intervenir. Estamos muy desorganizados y por eso también nos roban tanta información. Otro de los libros que hace, que yo creo que apuntan el camino a este libro que está presentando usted, es de Diferentes, Desiguales y Desconectados. Sí. ¿No? Creo que es un libro previo a esta lectura, en el cual usted toma dos conceptos que me parecieron interesantes. Primer concepto, empiezo por el que es más lejano a al que presenta hoy en este libro, que es el de telesolidaridad. Sí. O sea, el concepto de solidaridad, particularmente para los que nos dedicamos al derecho, a la ciencia política, es un concepto fundamental, ¿no? Sí. No se puede entender la solidaridad en un orden social, ¿no? Ausente. Pero usted plantea la idea de una telesolidaridad, o sea, desde lejos, por vía de la cuestión electrónica, plantear estas esferas o estos márgenes de solidaridad. ¿Cómo los podemos entender? También han cambiado. Ese libro es de 2013. Y en este último libro del que estamos ahora, o que ha generado esta conversación, que se llama La interculturalidad y sus imaginarios, que son diálogos con especialistas de diferentes disciplinas sobre temas que yo he trabajado, pero también respecto de los cuales yo he modificado mi manera de verlos. La telesolidaridad apareció de varios modos. Uno es el más comercial, lo que en México se llama el Teletón, estas simulaciones de que los espectadores pueden aportar a una causa social, que se operen los ciegos, que otras personas damnificadas reciban dinero, apoyo, mantas, lo que se les pueda dar. A mí me interesa poco y tengo bastante rechazo a esas formas de organización comercial, porque es la televisora con su marca la que se beneficia, y los que aportan a esa participación, a esa solidaridad con los damnificados, con los necesitados, se borran, y preferiríamos que no hubiera esa intervención comercial. Pero también hay otra forma de telesolidaridad, si uno piensa en lo que ha ocurrido con movimientos sociales de trascendencia internacional como el zapatismo, o en estos últimos años con los sismos, o los sismos en el caso de México y de otros países. Pero me quería referir especialmente a los derechos de género, las mujeres, los LGTB, que durante mucho tiempo fueron discriminados sin defensa, y hoy consiguen una solidaridad internacional. Conocimos el último 8 de marzo lo que sucedió en muchísimas capitales del mundo, y eso da una sensación de acompañamiento, de que los que nos manifestamos en la Ciudad de México o en Buenos Aires o en París no estamos solos. Es otro concepto de telesolidaridad que se ha potenciado desde luego en la medida en la que no es solo la televisión, sino mucho más las redes sociodigitales las que intervienen. Hoy presenta este libro que es La interculturalidad y sus imaginarios, que es otro concepto precisamente de la interculturalidad que hablaba en ese libro. Pero en este caso este libro me parece interesante porque es un diálogo sobre la interculturalidad, pero a partir de un diálogo, de una relación transcultural. Es decir, usted platica con personajes de distinta índole, de distintos puntos, ¿no?, del ámbito cultural, para poder concebir el concepto de lo intercultural, ¿no? ¿Qué tan difícil es encontrar un concepto cuando se va de manera transcultural a desarrollarlo? Sí. Hay dos
o tres, quizá, formas de interculturalidad que están presentes en este libro. Una es la interculturalidad de las naciones. Somos autores que pertenecemos a diferentes nacionalidades. George Ulisse es estadounidense, Andrea Yunte y Alberto Quevedo son una historiadora del arte y un sociólogo de la comunicación y sociólogo político, ambos argentinos. Eduardo Nibón, mexicano. En fin, hay nacionalidades diversas y por lo tanto puntos de mira distintos. Hay interdisciplina también. Hay sociólogos, comunicólogos, una historia del arte, antropólogos. Claudio Lomnis, que es mexicano, pero tiene una larga relación familiar con Chile y ahora vive en Colombia hace muchos años, en Nueva York. Entonces eso para mí tuvo un atractivo especial, porque tenemos experiencias socioculturales diferentes. El tema de la interculturalidad abarca esas muchas y otras dimensiones. La tercera, la que yo mencionaría en un momento también, es la de las edades de vida. La interculturalidad que puede haber entre un nieto y un abuelo puede ser mucho mayor que entre ese nieto y sus amigos en redes de países y lenguas distintas. La distancia cultural que hay entre uno y otro. Para mí es el gran tema de la contemporaneidad. En otros momentos hemos pensado que la cultura era el objeto de estudio de la antropología y de algunas otras disciplinas, la sociología de la cultura, el mismo psicoanálisis y otras. En la medida en que no hay culturas ya compactas, autocontenidas, y que todos estamos expuestos a muchos productos generados en otros países, soluciones médicas, asiáticas, etc. Vivimos en una interculturalidad cotidiana. Pero esa interculturalidad que nos provee bienes, satisfacciones, placeres, también nos da conflictos y a veces se convierte en una interculturalidad de miedos. El otro amenazante, por eso el rechazo a los migrantes, al diferente, al que quiere ir a la escuela con ropas distintas de las que son habituales. Esto ha complejizado enormemente. Los volúmenes de migración han aumentado. Es muy difícil para países europeos de pronto tener, como tiene Francia, más de 5 millones de musulmanes, una cifra parecida en Alemania, algunas ciudades donde el 80% de la población es extranjera. En ese momento uno entiende que a la vez los migrantes tienen derechos, y personalmente creo que hay que proteger y defender y promover esos derechos, y a la vez como antropólogo entiendo las resistencias de los italianos, alemanes, franceses, españoles, que se sienten invadidos, entre comillas invadidos. Y creo que trabajar en esas confrontaciones es muy enriquecedor, porque uno aprende a pensar y vivir y convivir de otra manera. A mí estudiar y vivir en la frontera de México, Estados Unidos, con Tijuana y San Diego, me ha ayudado muchísimo a comprender que no podemos ser solo los abanderados de la cultura, la sociedad en que nacimos. Hoy estamos exigidos a entender culturas diferentes y ver la potencialidad que hay en lo que pueden darnos nosotros y nosotros a ellos. Más allá, en este texto, más allá de ver hacia otros países, una de las cosas que me llamó la atención es algo que usted comentaba previamente. En el texto
Usted tiene pláticas con Claudio Lubnis, que ahorita se encuentra trabajando en el extranjero. Sí. Con Juan Villoro, que si bien es nacional, tuvo una cercanía muy fuerte con Alemania, ¿no? Con los trabajos alemanes. Y vivió varios años en Barcelona. Y usted, por ejemplo, que viene de Argentina y ha estado varios tiempos aquí. Es decir, ¿cómo en el caso de estas tres personas, usted, Villoro y Lobnis, cómo ven México culturalmente? Porque me imagino que ven un México distinto los tres. Sí, en parte porque nuestras experiencias disciplinarias son distintas. Lobnis y yo somos antropólogos, pero Lobnis es historiador también y tiene una extraordinaria interpretación sobre la historia del siglo XIX y XX de México. Ha dado libros admirables. Villoro sabe mucho de ciencias sociales, de hecho, estudió en la UAM Iztapalapa Sociología, pero su principal formación es como escritor y lector, un crítico inteligente. Tenemos muchas coincidencias sobre lo que ha sucedido en México en las últimas décadas. Creo que por eso podemos dialogar con tanta fluidez, como creo que se ve en el libro, y también aparecen las diferencias, ¿no? Diferencias de enfoque, no necesariamente contradictorias, pero sí de poder percibir aspectos distintos de lo que ocurre en la sociedad. Si usted hoy tuviera que cambiar un concepto de lo que usted ha hecho en su obra, un concepto que usted diga ya no es sostenible como lo tenía, ¿cuál elegiría? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Habría varios con los que yo comencé a escribir, a investigar. Hibridación es el que ha tenido más repercusión y tuvo críticas, muchos lo adoptaron, pero algunos dijeron, un poco en la línea de lo que decías hace un rato, que les sugería conciliación entre culturas. No creo que sea necesariamente sinónimo de conciliación, pero sí es cierto que después en 2001 yo escribí una nueva introducción, o sea, 11 años más tarde, a una edición distinta de Culturas Híbridas y que retomaba el gran debate que hubo en los años 90 y después en español y en inglés sobre todo acerca de ese concepto de hibridación. Hibridación es conflicto también, es tensión, pero en principio es una noción descriptiva. Uno dice hibridación para designar cruces entre culturas. Esos cruces pueden tener muchos aspectos de enriquecimiento recíproco, de conflicto, de odio al otro. Todo eso puede estar incluido en hibridación. Por eso me parece hoy más fecunda la noción de interculturalidad, no de multiculturalidad, porque multi es muchos en que no están conectados, que pueden vivir en barrios distintos, como se organiza la sociedad estadounidense. Interculturalidad implica hacerse cargo de lo que sucede entre las culturas y eso puede nombrar fenómenos amables, conflictivos, insoportables. Para cerrar esta entrevista, porque imagino va a ser un día tareado para usted, sí. ¿Qué es lo que sigue en su trabajo? Estoy terminando un libro que se va a titular Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Es una investigación que estoy haciendo para una red de universidades alemanas y latinoamericanas que se llama CALAS, que han promovido varias investigaciones sobre la crisis actual en América Latina. Están comenzando a salir los primeros libros. El que yo estoy terminando
parte de los procesos de desciudadanización que se han dado en las últimas décadas. Por desciudadanización me refiero al papel cada vez menor que tenemos los ciudadanos, que no nos sentimos representados por los partidos políticos y sindicatos, que en general, no todos, pero quizá en mayor parte en Occidente y notoriamente en América Latina, son cúpulas que se autoabastecen, que se olvidan de a quienes representan. Y al mismo tiempo, desde la aparición de la televisión y en general de los medios masivos, nos han sustraído ciertas posibilidades de expresión y comunicación a los ciudadanos. La escena pública pasó de las plazas a pantallas y más recientemente los algoritmos o las empresas que los manejan nos sustraen información, la suben a la nube, a las redes y hacen o inducen comportamientos en los usuarios que nos quitan posibilidad de actuar como ciudadanos en las instancias clásicas donde los ciudadanos nos representaban, con el voto, en los partidos, en los sindicatos, en los movimientos sociales. Sigue habiendo muchos movimientos sociales, algunos más confiables que los partidos y los sindicatos, pero suelen ser de alta intensidad y corta duración. Doctor, ha sido un placer platicar con usted. Gracias, Muchas gracias.